Los ratones son bonitos si lo mato ahí. Pero encuentro que Yo quiero vivir, un profe. hámster, un pez es lo Silencio. más razonable. Ok, ahora sí podemos empezar la clase. Apagamos los micrófonos y seguimos hablando de los estados de la materia. ¿Ok? Ya sabemos que hemos redundado mucho en este tema y sabemos que los estados de la materia son sólido, líquido, gas y plasma y que estos pasan a través del calor hacia unas temperaturas. Obviamente, de acuerdo a la temperatura, estos pueden cambiar de fase, ¿cierto? Hoy vamos a experimentar, vamos a hablar de esas fases una por una, que no lo hemos tocado todavía. Vamos a hablar, obviamente, en sexto básico, en ciencias naturales, de la clase 45, experimentando con los cambios de estados de la materia. ¿Ok? Y ya todo esto lo hemos venido hablando. Sabemos que los estados de la materia son sólido, líquido, gas y plasma cuando hay corriente eléctrica dentro del gas, ¿cierto? Y que de acuerdo a la temperatura estos pueden cambiar de estado o de agregación, mejor dicho, de acuerdo a si sube o baja la temperatura. ¿Ya? Eso lo habíamos venido hablando en las clases pasadas, ¿cierto? ¿Sí o no? Bien. Sí. Aparte, Sí. obviamente, ya habíamos hablado de esto. Ya habíamos hablado que el sólido tiene una estructura rígida porque las moléculas están muy unidas y no tienen ningún tipo de movimiento. Tienen masa y tienen volumen, ¿cierto? Mientras que el agua toma la forma de su contenedor, tiene volumen y tiene masa, pero sus moléculas están un poco más separadas, que lo hace que sea fluido, ¿cierto? Y por otra parte está lo gaseoso, que no tiene forma porque las moléculas están muy separadas, hay mucho movimiento entre ellas, ¿ok? No tiene volumen, pero sí tiene masa, porque ocupa un lugar en el universo, ¿ok? Eso ya lo habíamos hablado. ¿Sí se recuerdan de eso? Sí, Sí. Connie, sí. Sí. Aparte, ya sabíamos los estados también. Habíamos hablado de la vaporización o evaporación, que es cuando un líquido aumenta su temperatura y cambia a estados gaseosos. Hablábamos de la condensación, que es cuando un gas está totalmente cargado y sus moléculas empiezan a unirse para volverse de nuevo a estado líquido. Y está la licuefacción, que es cuando se somete el gas a mucha presión, ¿ya? Y este vuelve a temperatura, ¿ok? Y se obtiene un líquido directamente sin el proceso de condensación, que es como el gas licuado que habíamos hablado la última vez, ¿no es cierto? Habíamos también hablado del proceso de solidificación, que es cuando no hay calor, hay totalmente frío, y las moléculas se endurecen, se juntan muy pegaditas y se crea lo que conocemos como sólido, ¿ok? En el caso del agua es el hielo, en el caso de todas las cosas que conocemos que se pueden congelar, quedan totalmente rígidas, ¿ya? Está el proceso de fusión, que es todo lo contrario a la solidificación, es cuando pasa el estado sólido a estado líquido, y es cuando se funde como tal eh, las moléculas y entran en ese estado fluido que habíamos hablado, ¿no es cierto? Y por último está la sublimación, que es cuando pasa totalmente de sólido a gaseoso, ¿ya? Y está la cristalización, que es cuando el líquido pasa a semisólido, que es cuando se está congelando. El proceso de congelación todavía no es completo, el proceso de solidificación, sino que empieza ese proceso poco a poco, que es cuando, por ejemplo, golpeamos una botella que está en el refrigerador, que está en el congelador, y está fría, la golpeamos y ella empieza a congelarse. Eso es lo que conocemos como deposición o cristalización. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Profe? ¿Sí? Sí. Lo de la botella en la imagen que está haciendo, ¿cómo se hace? Eso debe estar el líquido a una temperatura exacta, ¿ya? Normalmente cuando metemos algo en el congelador y todavía está líquido y no hay movimiento en el congelador, las moléculas siguen en estado de movimiento. Pero cuando golpeamos el contenedor, el bote, la botella, lo que sea, ellas empiezan a modificarse porque reciben un golpe de energía y estas moléculas se empiezan a juntar haciendo enlaces sólidos, ¿ok? Para volverse al estado sólido, que en este caso es el hielo si tenemos agua, ¿ya? Pero ¿cómo podemos hacer eso para que suba el hielo? Eso lo podemos hacer casi congelando el agua, ¿ok? Metemos una botella en el agua y antes que se, en el congelador, perdón, y antes que se congele, la sacamos,
Le damos un golpecito ¿Sabes qué es y la servimos. Y allí empieza a formarse los cristales de hielo. Podemos meter, qué sé yo, 500 mililitros en un congelador normal de casa como 45 minutos, 1 hora. Y, ojo, las condiciones del ambiente ahorita en primavera, verano no va a funcionar. Siempre se va a derretir, ¿ok? Debe haber unas condiciones climáticas para que el agua se siga solidificando fuera del congelador. O sea, que la temperatura, apenas sacamos el bote, el envase de la nevera y la empezamos a servir, la temperatura alrededor siga el frío constante para que se solidifique. ¿Ya? Jamás en verano va a funcionar, se va a derretir muy rápido, porque los cristales son muy débiles. ¿Sí me están entendiendo? Sí. ¿Vitalich? Sí. ¿Agustín? Sí. Okay. Bien. ¿Rocha? ¿Rojas? ¿No los escucho? La Rocha se fue. Sí, profesor. Bien. Ah. Hoy vamos a hacer Sí. una actividad. Recuerden que esta era la clase anterior y esta es la nueva. Hoy vamos a hacer una actividad de investigar cuáles pueden evidenciar los distintos estados de la materia. En cuáles procesos. O sea, yo voy a analizar en mi casa qué es un sólido, qué es un líquido, qué es un gas, cómo se realiza un plasma, dónde se puede ver la condensación, dónde puedo ver la solidificación, la sublimación regresiva y cada una. ¿Ok? ¿Cuánto comemos para hacerlo? Sólido, todo. La mesa, el vidrio, el hielo, etcétera, etcétera. Líquido, gas, el gas licuado, el gas del spray, del cabello. Podemos encontrar también el desodorante en spray. Podemos encontrar también de gas, qué sé yo, un galón de helio que tengo de una fiesta, un galón de Y un gato. ¿Qué está? Un ¿Cómo? gato. Sólido. No ¿El escucho, Gato es líquido. ¿Eh? no El escucho. gato. Un gato. Un gato. ¿Y profe? ¿Un gato de carro? ¿De auto? No, un gato de un vida. animal. Un animal. El gato. Un animal. Es un ser vivo. ¿Y no se puede decir en qué estado de materia es? Es que nosotros ser tenemos vivo? varios estados de la materia. El ser vivo está compuesto de estados sólidos, obviamente la carne, el tejido, pero también tenemos estado líquido, que es la sangre, el plasma y todas las corrientes que La giran. saliva, un moco. Y aparte también tenemos gas en nuestros pulmones cuando inhalamos y exhalamos dióxido de carbono y inhalamos oxígeno. O sea, es como medio contraproducente colocar un ser vivo, porque estamos en la materia. ¿Qué exactamente hay que hacer la tarea? Eso le iba Explicar a preguntar. dónde puedo ver yo los distintos estados de la materia. Más explícito. La condensación cuando me baño con agua caliente y en el vidrio, en el espejo del baño, se colocan las gotitas. Solidificación cuando entro, meto algo en el congelador. Sublimación cuando saco algo del congelador y se empieza a derretir. Fusión cuando pongo algo a hervir. Vaporización cuando el vapor de agua sale. Ionización cuando le coloco electricidad a un gas. Ahí sí es complicado, porque ahí entra el plasma. El plasma, obviamente, ya lo he explicado varias veces en clases anteriores, que es específicamente un gas electrificado. Y son esos anuncios de neón que vemos en las tiendas que dicen open, que dicen coffee, que empiezan a titilar, ¿ok? Y son de colores. Son esos anuncios LED, que no son LEDs, ¿ok? Ahora son LEDs, pero antes no funcionaban las ampolletas LED, ¿ok? Profe. Había que hacer un vidrio, ¿ok? Un tubito de vidrio, colocarle el gas, sellarlo y colocar los electrodos a los lados para poderlo cargar eléctricamente. Y ahí es donde vemos los anuncios de neón en Las Vegas, por ejemplo, en las películas, ¿ok? Los anuncios de neón en las barberías, etcétera, etcétera. Ahora, en la actualidad, se ocupan las luces LED, ¿ok? Que son ampolletas chiquititas que tienen circuitos de colores muy pequeñitos como píxeles del televisor, muy pequeñitos, y obviamente esa parte del plasma ya dejó de funcionar, que es lo neón, ¿ok? Son las luces de neón. Hay ampolletas largas, de esas largas, alargadas, que son un tubo. Esas ampolletas son de plasma, ¿ok? Plasma, exactamente óxido de mercurio,
y al momento de nosotros conectarla y encender la luz, el óxido de mercurio da la luz blanca. ¿Ok? Si tenemos ese tipo de ampolletas en la casa que se han roto y botan como un polvito blanco, Lo tengo. bueno, eso corresponde al flash. Igual. ¿Ok? Yo Son esas tengo. luces que tardan en encender, que hacen como así, y enciende. Sí, Rápido. en la sala de basura de mi casa. Ay, de eso. En los hospitales, en las municipalidades, ocupan este tipo de luces porque gastan menos energía, ¿ok? Y alumbran un poquito más. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Y para completar la actividad, ¿tenemos que poner ejemplos o tenemos que decir qué es? Explicar dónde puedes ver ese proceso. El proceso es Entonces sólido. puedo decir, por ejemplo, en el sólido puedo poner así, por ejemplo, yo veo el sólido, por ejemplo, en una mesa, en el computador, en los lápices, cosas así. Pero es una sola cosa. ¿Ah, con solo una cosa? Sí, solo una cosa por cada uno. Ah, ya. Ah, yo les quería ¿Ya? decir, profe, entonces hay que poner cosas que sean como así de lo sólido, de lo líquido, de lo gaseoso. Ah, ya. Correcto. ¿Tienen alguna otra duda? Entonces hay que poner Ah. solo un ejemplo de cada uno de esa materia. Correcto, Emilia. Ya. ¿Hay alguna duda? Guzmán, Olivares, Dallas, Rojas, Yo no. No, profe. Alcalino, No, profe, ningún problema. Tony, Vitalich. Me falta Martín. ¿Dónde está Martín? No lo veo. En el chat dijo. Ya lo leí. Guevara, El profesor hacker. Villegas, no te he escuchado hoy. ¿Qué le pasó? Se durmió Villegas. Ok, chiquillos. Entonces, ahí está Villegas, no se durmió. Ok, Guevara, no te escucho, no te leo. No, profe. Bien. Ok, no tenemos ninguna duda, mis niños. ¿Seguro? Bien. Sigamos Solo dudas. hablando de los experimentos. Ya sabemos que debemos buscar los materiales. ¿Ok? Y aparte, entonces ya sabemos que nos vemos el día lunes. ¿Ok? Nos vemos el día lunes a las 11 y tanto. Ya vamos a ver. Sí, Sí, creo que sí. creo que no es la A la una. Nos vemos el lunes a la 1. Ok, mis niños, vamos a terminar la grabación y seguimos hablando de los experimentos que tenemos las próximas semanas, ¿vale? Ah,